¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a los que vienen llegando aquí, qué gusto verlos. Yo pensé que, como algunos se enteraron que me tocaba enseñar, dijeron, no, pues ahora no voy. Y los que están viendo esta transmisión dicen, no, pues ahora no la comparto, ¿verdad? Pero la verdad es que lo importante es el tema. Y hoy estamos en nuestro segundo episodio de esta frase que a algunos nos está costando algo de trabajo, porque como tiene un signo de interrogación allá al final, pensamos que es una pregunta, pero es relativo el inicio, porque si se dan cuenta, ese cuándo no está acentuado, ese es relativo. Entonces, ahí va. Cuando Dios parece no estar presente. Cuando Dios parece no estar atento. O cuando Dios parece no saber mis circunstancias. Así que esa relatividad realmente, pues estamos todos ahí inmersos, porque esto es algo que nos pega a todos los seres humanos, porque a veces se trata de épocas, a veces se trata de temporadas, y retratamos en esas épocas y temporadas el tema de la frustración. Yo sé que aquí, aunque no sepamos lo que significa la palabra, seguro que lo hemos experimentado. Frustración, en grado superlo, poquito, mucho, bueno, pues hasta los niños se frustran, y cuando hablamos de los cristianos, de los creyentes, y oramos, espero que sí, y oramos y decimos, ¿y por qué Dios no responde a mis oraciones? Y luego peor, cuando ves que en esas temporadas hay otros que ni siquiera oran y parece que les sonríe la vida y que tienen la casa de sus sueños y su matrimonio, por lo menos de lejos. Se ve genial, por lo menos de lejos, ¿no? Porque siempre han dicho que el pasto verde pues, es el del vecino. Y es curioso porque miren, ahora que estoy usando esta ilustración que no tenía planeada, de hecho, si tú ves cualquier pasto, el que sea, de un campo de golf o del vecino o de una cancha de fútbol, de lejos, hombre, se ve parejito, pero una vez que te acercas, puedes ver las hondanadas, los espacios y los huecos que no tienen pasto, observas todos los detalles de aquel pasto que de lejos se ve bien. Pero hablando del universo de la frustración, yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos estado allí. Todos hemos pasado temporadas en donde parece un desierto, ahí está, ¿no? El desierto que se mueve y que nos traga, y en ese desierto, pues llegamos a decir, parece que Dios está distante, y que como distante está ausente, o sea, no se interesa y por lo tanto no me ayuda, porque pues de qué sirve que Dios exista si Dios no me ayuda a mí, particularmente a este simple mortal, y por cierto, pues, si no es que esté ausente o distante o que no me pueda ayudar, pues por lo menos está llegando tarde, o sea, que yo necesito que me ayude hoy, que el pago de la hipoteca es hoy, que el pleito con mi esposa es hoy, que la desobediencia de mis hijos es hoy, que el asunto con mi jefe o mi desempleo, pues es hoy, que hoy son los motivos por los cuales yo le estoy buscando y parece que yo no tengo respuesta. Así que una de las cosas más frustrantes de todo esto es que cuando estás en medio de todo esto, pues realmente se pone en tela de duda nuestra creencia y fe en Dios. Así que no voy a invitar a nadie aquí que levante la mano, pero allá que nadie te ve, o igual si te ve, te atreves, pues levante la mano el que en algún momento dudó de la existencia de Dios. Fíjense, no los animé y aquí todos la levantaron, no es cierto, algunos cuantos levantaron su mano automáticamente. Y yo no solo estoy ilustrando que hay que levantar la mano. Pero usted es pastor, pues por eso. ¿Dónde crees que están las peores batallas? ¿Dónde crees que está lo más recio de la vida espiritual? ¿Dónde crees que están los mayores de los desafíos? Te estoy animando para que te metas al ministerio, para que seas pastor. O sea, esto es de a de veras, Esto luchas con todos y hasta contigo mismo. O sea, todo el tiempo es lucha, lucha, lucha. Así que esto no me es ajeno, como seguramente no te es ajeno, donde Dios parece distante, desatento, poco cooperativo, o sea, no me ayuda. Y además está llegando tarde en lo mejor, pero cuando la situación se pone peor es cuando puedes ver que otras personas no están como tú. Así que dices, cuando Dios ni siquiera me ayuda y luego veo que mi esposo pues no está cambiando, que mi esposa no me hace caso, que los hijos, tu hijo pródigo ahora está más lejos porque se volvió de pródigo, pasó a prodigio, o sea, se fue más allá todavía a la distancia, y tu carrera
no se está moviendo como quisieras que se moviera. Hablo de la carrera profesional, a lo que te dedicas, y los chavos ahora que están acá, ahí les va un facto. ¿Verdad? Los dejé impresionados, ¿verdad, chavos? Ahí les va un facto. Hoy quieren que todo sea automático, o sea, que te catapultes a la fama. Y cuando no se dan así las cosas, pues empiezas a sentir que algo está mal en tu derredor. Así que algunos dicen, pues no puedo conseguir que alguien me invite a salir, y pues por lo menos puedo conseguir novio o novia si no me invitan a salir, o pues ni siquiera puedo llegar a pensar que voy a tener novio. Por eso Dios, parece que algunos piensan que Dios no está contestando. Así que solo quiero saber, dirían algunos, si Dios existe, si está conmigo, si hay esperanzas, porque la verdad es lo que estoy pidiendo es el promedio. O sea, quiero tener una vida normal, quiero tener una familia normal, quiero tener un matrimonio normal, y los hijos dirían, quiero tener unos papás, una casa normal, quisiera tener un salario promedio, no estoy pidiendo mucho, Dios. Bueno, ya cuando algunos tienen esto resuelto, la verdad es que la ambición humana no tiene límite y siempre va escalando. Por eso las personas responden de varias maneras a esta situación relativa cuando Dios parece que no está ayudando. Así que aquí hay una máxima que te queremos hoy presentar como una máxima. Iba a voltear para acá, pero para acá no hay cámara, pero déjame voltear para acá para decir, sí, aquí el foro no se pusieron las pilas los chavos hoy, ese es otro facto de paso, ¿no? Así que tengamos aquí una máxima que te la proponemos como algo que se da en algunos términos de una manera consistente en todos nosotros. La falta de ayuda o cooperación de Dios no es un argumento a favor ni siquiera en contra de la existencia de Dios. Otra vez. Vamos lento, porque miren, una de las cosas que debe hacer un maestro es repetir. Algunos repiten mucho y yo no repito absolutamente nada, casi nunca. Así que pero hoy quiero repetir esto, porque anda muy en boga, es muy usado por muchos. La falta de ayuda o cooperación, la cooperación de Dios, no es argumento, noten, a favor o en contra de la existencia de Dios. No es un planteamiento racional. No es algo que tenga lógica que lo piensen o lo miramos así. De hecho, algunos dirían en estos momentos, pues yo creo que si le aplicamos eso a mi papá no existe, dirían los hijos, porque no coopera, no ayuda, no está en la casa. Entonces, por lo tanto, mi papá no existe. Y si algunos tienen hijos de la adolescencia, más o menos ahí de los 12 años hasta los 17, porque algunos hombres la arrastran hasta los 21 y 22 y 23 años, la adolescencia, o sea, un adolescente tardío, y tienen ese tipo de hijos, podrían decir, mis hijos en esta etapa de la vida no existen porque no cooperan, no ayudan en la casa, siempre están ausentes. Así que la falta de cooperación de Dios no es un argumento a favor o en contra de su existencia. Y ahí es donde se tambalea nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque nos han vendido un tipo de vida espiritual y de cristianismo inoperante, inexistente. Hay muchos pastores que dicen con la prosperidad, es que si tú tienes mucha fe y si tú sirves a Dios y si asistes regularmente, seguramente tu esposa... No, espérame, o sea, tu esposa es tu esposa y tú eres tú lo que hagas para con Dios. Y al revés, si tú sirves a Dios, si haces lo que Él dice, si oras todos los días, por cierto, orar, asistir a la iglesia, eso está perfecto, entonces Él va a cambiar. Espérame, o sea, Él es Él y tú eres tú. Y ese chantaje, esa negociación en la que casi hemos agarrado nuestra fe y se la hemos agarrado, figuradamente hablando, en el cuello a Dios, frases antropomórficas, o sea, dándole forma a Dios como un cuerpo cuando Dios es espíritu, pero algunos con su fe quieren secuestrar a Dios y además chantajear a Dios, porque entonces es un hombre de mucha fe, y un hombre de mucha fe dice, Dios, tienes que llevarlos y traerlos con bien. Qué bien se oye, ¿no? Así como, wow, es de predicador. Dios, tienes que llevarlos y traerlos bien. O sea, espérame. Entonces esto no se trata de secuestrar a Dios, porque ni a ti ni a mí nos conviene creer en un Dios así de chiquito como ese, el que la gente lo puede manipular y poner en la condición de que creo en ti, sobre todo si cae un rayo y acaba con, ya, puntos suspensivos, ¿no? Si cae el rayo, Dios, entonces creo en ti. Oye, espérame, o sea, Dios no está a tu capricho y al mío, de esas, eso ya sonó drástico, ¿no? Pues es lo mismo cuando dices, llévalos, tráelos, dame, consígueme, que no me enferme, que si voy al análisis, o sea, esto es de mi cosecha, ¿eh? Voy a ir y me voy a hacer unos estudios, para ponerlo en términos muy humanos, ¿no? Y entonces, Señor, que salgan
limpios los estudios, pero lo que traes ya lo traes. O sea, ya lo traes, y lo que salga allí es lo que tú traes, y lo que tú tienes. ¿Tienes anemia? Va a salir allí en el estudio, a menos que Dios hiciera un milagro. Y eso es factible también, si es posible que pase. Pero eso sería otro cantar. Así que yo no quiero un Dios así de chiquito, donde yo puedo manipularlo de esa manera. Así que podemos pedir que nunca deberías confiar en ese predicador que te dice, si tú crees en Dios, todo te va a ir bien, nunca vas a enfermar, y si te pasa algo, son temas de pecado, o si te pasa algo, es que tú te estás metiendo en problemas. Cuidado, si yo estuviera en un lugar donde alguien así enseñara, sencillamente me iría de ese lugar. Pero miren, para conectar lo que tengo ahorita para decirles y lo que estamos causando ahorita de tensión con este pensamiento disruptivo y contradictor de la tendencia cristiana, porque hablo aquí de los cristianos que normalmente enseñan de esa manera, tenemos que pensar en un personaje de la Biblia que, aunque tal vez tú no hayas leído toda la Biblia, aparece sobre todo en el Nuevo Testamento, y que primero fue un perseguidor de la iglesia y que después muchos se maravillaron al ver que el que asolaba a la iglesia, que el que arrastraba a familias a los tribunales, el que tenía cartas de los principales para meter a las cárceles a los del camino, los creyentes, los cristianos, el que asolaba a la iglesia, ahora predica la fe. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y los que ya tienen alguna experiencia en la Biblia, incluso ustedes que nos están viendo, compártanlo si tienen a quién o no, pues un muro, háganlo para hacer esto viral, saben de quién estoy hablando. A ver, hagamos la prueba, aquí, se vale hablar en el auditorio, en nuestro foro, porque hoy es foro. ¿De quién estamos hablando? Pablo. Estos son muy inteligentes todos ustedes, De verdad que es Pablo el apóstol. Y este Pablo el apóstol, los últimos 20 años de su vida, después de que se convirtió a Cristo, logró vivir intensamente para Dios. Así que hizo 4 viajes misioneros, para algunos 3, para mí 4, tema de debate, porque el último fue como preso a Roma. Y en esos viajes instaló iglesias, pastores, diáconos, y si hablamos de iglesias, ya saben que lo más difícil de este planeta, miren, déjenme ilustrarlo así, este mundo es maravilloso, de verdad es que es maravilloso, excepto porque estamos aquí los seres humanos. Sí, la verdad es que un problema a los seres humanos, ¿verdad? Bueno, pues Pablo lidió con nosotros, los seres humanos, de aquellos años, estamos hablando del primer siglo, en la era ya cristiana, por ahí del año 60 después de Cristo, con algunos años ya de Jesús habiendo ascendido al cielo, en los años 50 tal vez de nuestra era, y lidiar con todas las cosas que llegó a ser grandes proezas para Dios y dejó una huella, pues que escribió 27, si el libro de Hebreos, no son 27, son 27 del Nuevo Testamento, si el libro de Hebreos lo escribió Pablo porque figura como anónimo, 14 epístolas del Nuevo Testamento, de ese tamaño nada más. Pero resulta que Dios lo llamó para un trabajo especial. Él tendría que llevar el nombre de Dios en presencia de reyes y de los principales y de gente prominente de aquellos días, gente importante. Y ellos habrían de escuchar el mensaje de buenas nuevas de salvación a partir de la boca y lo que Dios usara a Pablo el apóstol, que por cierto, hablando de credenciales humanas, pues por ejemplo era políglota, o sea, no nomás Shakira habla 5 idiomas, ¿no? Pablo el apóstol hablaba 5 idiomas, ¿se lo pueden creer nada más? A mí me impresiona Shakira, pero más el apóstol Pablo, la verdad, porque Pablo tenía que haber estudiado a los pies de Gamaliel, por ejemplo, y ser capaz de ser parte del Sanedrín, o sea, la gente más importante que regía la vida cultica y religiosa del pueblo de Israel, nada más ni nada menos. Y además, como diría pues los presidentes hoy, iba a decir en inglés, gente rica, ¿no? Wealthy people, o sea, era gente rica, gente acomodada del apóstol Pablo. Pero Dios lo llama a hacer un trabajo especial y Dios le permite que tenga en su vida una cosa muy especial. Miren, había algo en la vida de Pablo que Dios permitió para que la grandeza de lo que Dios lo llamó a hacer y la grandeza del conocimiento que Dios le había dado, porque era una persona realmente dotada en todo sentido, hablando de dones, habilidades, intereses y posición en la vida, que Dios le tuvo que dar un aguijón o dejar una espina
Algunos entienden lo del aguijón porque la abeja llega, pica y ¡pas! Si no te quitas el aguijón, duele y duele y duele, ¿no? Y en el caso de Pablo, podemos decir que hay una espina en la vida de Pablo y vamos a ver cómo lo retrata, cómo lo dice la Biblia en 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 7, de la Nueva Traducción Viviente. La mayoría pues usaba por tradición la Reina Valera 1960, hablo del cristianismo en general. Unos de la 1909, y si alguno no entiende lo que estoy diciendo, escribe en la caja de comentarios, pregunta, y Paco Patricio le va a contestar todas sus preguntas, ¿eh? Ahí pregúntele de qué estoy hablando, de las versiones y revisiones de la Biblia, pero esta es la Nueva Traducción Viviente, y dice así: así que para impedir que me volviera orgulloso, eso sería bueno para muchos hoy, ¿no? Se me dio una espina en mi carne. Un aguijón, dice la Reina Valera 1960. Un mensajero de Satanás. Bueno, hoy hablamos de Satanás y algunos se ríen. La verdad es que no sé si está hablando Pablo literalmente o metafóricamente, o esto es una cosa real porque hay un ataque de ese personaje que es Satanás, pero en este caso algunos quieren tomarlo como simbólico. Bueno, el mensajero de Satanás, y dice allí, para atormentarme. Reina Valera dice para que me abofetee, o sea, como cuando alguien es impertinente y le tienes que dar un acicate. No lo hagan, no estoy diciendo, pero tienes que, o sea, cálmate, porque algunos si no te pones en tu lugar, te arrollan y pasan por encima de ti, ¿no? Cuantas veces puedan, ese es otro facto, dirían los chavos, ¿no? Bueno, entonces Dios se lo dejó para impedir que su orgullo creciera. Porque si hay algo que adolecemos todos, aparte de las circunstancias donde parece que Dios no escucha, Dios no ayuda, o Dios está llegando tarde, cuando Dios parece no estar interesado en mi vida, no saber mi nombre, o no saber las enfermedades que ahora mismo tengo, o los dolores que a veces son dolores del corazón, no tiene que ser dolores o afecciones físicas, grandes cargas pesadas que llevamos a cuestas como seres humanos en movimientos terribles de los seres humanos, porque la verdad es que el movimiento que llevamos como seres humanos aplasta invariablemente lo que somos. Así que Pablo está diciendo, para impedir, viene a su carne, que se vanagloriara un aguijón o una espina para que su orgullo se mitigara. Miren, no falla esto, yo sé que muchos lo han vivido. ¿Has comprado algo nuevo? Eso ya es nosotros. Mira, dejemos aquí un ladito del sermón un momento. ¿Has tenido un celular nuevo? ¿Has tenido un vestido nuevo? ¿Una bolsa nueva? ¿Unos zapatos nuevos? ¿Una bici nueva? ¿Una tele nueva? No diga tele, pastor, por favor, porque hoy son pantallas. Bueno, ¿has tenido una pantalla nueva para pantallar así de esas grandotas? ¿A qué huele? A nuevo. A plástico nuevo, a pegamento nuevo, a cable nuevo, a resina nueva. Coche, ¿has tenido un coche? Híjole, huele a nuevo. ¿Sabes qué hace eso? Apela a la vanidad y al orgullo de todos los hombres. Y se te desgasta, porque la ley de la entropía hace que todo se desgaste y se acabe, aunque no lo uses y lo cuides. Y entonces dices, necesito el nuevo, necesito el nuevo. Eso es vanidad. Y cuando la vanidad la conectas con tu carácter y no tienes la madurez para poder resolver las cosas a tu alrededor, se convierte en orgullo. Sobre todo si puedes resolverlo comprando y estrenando y teniendo, y luego cuando te entregan poder, porque el poder es algo muy abstracto, o sea, la gente te consulta o tienes el mando, eso se va como viene, te inflas, ¿no? Y a veces nos inflamos sin que nos pase nada de esto que estoy diciendo. Pablo dice, para que no me exaltara en sobremanera, hay una espina en mi carne. Y algunos piensan, esa es mi suegra. No estoy hablando de la suegra, ¿no? Esa es la espina en mi carne, ¿no? Algo es mi yerno, ese yerno que llegó como un amigo. No le ponga nombre nada más, ¿no? Esa es la espina en mi carne. Y ese pastor que me predica, ¿quién le dijo todos mis defectos y pecados? Y me cae, y ahí está. La espinita que no hemos dicho todos los mexicanos, me quiero sacar, traigo una espinita, ahí la traigo clavada y Bueno, algunos no saben lo que voy a decir si están viendo esto en otro contexto que no sea de Latinoamérica. ¿Se han comido una tuna? ¿Y se han espinado? Pues ya saben lo que se siente, ¿no? De eso está hablando Pablo, pero de una forma real. Así que aquí es de donde tomamos esto que incomoda, molesta, pero que de parte de Dios permite y tolera
en Pablo, que además algunos quisieran que Dios los bendijera como para agitar su puño y decir, he llegado al éxito para darle la gloria a Dios y me saqué este trofeo para darle la gloria a Dios y tengo la conquista de esta disciplina, hablando de una carrera, para dar, qué bueno, porque Dios sí bendice a algunos en esas áreas, pero qué tal si Dios te quiere bendecir en tu debilidad y quiere tomar gloria de tu debilidad. Y quiere que desde tu necesidad y tu dependencia a Él se manifieste que Él es grandioso y que el gozo y el contentamiento que nos venga por el hecho de someternos a Dios será la manera en darle gloria a Dios. Claro, a veces Dios bendice que un jugador y que bueno, ¿no? Haga un touchdown o saque la pelota del béisbol y haga un home run o que enceste en el básquetbol o que el Canelo tumbe a uno de un golpe y que ya, el Canelo. Y luego dice Canelo, gracias a Dios. Bueno, no estoy diciendo que crea Canelo, no. Qué bueno, yo comparto el gozo cuando vemos artistas, deportistas y gente triunfar y darle reconocimiento a Dios. Pero no siempre es así. A veces Dios quiere que la gloria se le lleve a partir de algo que Él no permitió en tu vida, que no te dio a ti o a mí o a nosotros. Y que sin embargo estamos contentos por lo que Dios permitió. Y cuando llego a este tema y lo tenemos que presentar hoy, algunos me han escuchado decir, sobre todo los cercanos, y ya les va, esto es muy personal. ¿Qué tal si Dios quiso que yo tuviera un ministerio limitado? De verdad, me lo han escuchado decir los que están aquí alrededor mío. ¿Qué tal si Dios quiso que yo tuviera un ministerio limitado? Hablo como Víctor Alviso Cantera, no hablo como Conexión Vida. Pero hay que vivirlo, hay que decir, esto, tal vez tú, tal vez yo, pudiéramos ser presidente de la Nación de México después de Claudia Sheinbaum, que es nuestra presidenta actualmente. Y que tengas los elementos para hacerlo. Pero ¿qué tal si Dios no quiere que tú seas presidente de ninguna nación? ¿Qué tal? La ambición es correcta, pero la voluntad de Dios es perfecta. Sí, correcta tu ambición, pero perfecta la voluntad de Dios. Eso cuenta mucho más para cuando vemos que alguien a quien Dios llamó y que le invita a hacer una gran obra para Él, tiene que orar en 3 grandes episodios, temporadas de su vida, como dice aquí 2 Corintios 12:8, en 3 ocasiones, de acuerdo a esta espina distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Porque ¿quién quiere vivir con una espina toda su vida? Y entonces dice Pablo, si me quitas esta espina, Dios, te voy a poder servir mejor. Igual y sí, y voy a hacer más cosas descomunales, sí, igual y sí. Pero el asunto aquí es el plan de Dios de fondo para Pablo y su vida. Así que a los ojos de los seres humanos esto podría parecer más que justo, pertinente, coherente y completamente correcto. Pero de acuerdo al plan macro de Dios, tal vez esto no casa con el plan de Dios y con el plan de Dios particularmente para el apóstol Pablo. Así que cristianos, seguidores de Jesús, discípulos de Cristo aquí presentes y en esta transmisión tal vez diferida, retraten esto en lo que nos hemos equivocado por excelencia las iglesias. Pensamos que cuando estamos en Dios nada nos va a pasar, nada nos va a faltar. Nada vamos a sufrir, en ningún momento nos vamos a enfermar, todo va a estar bien y nos va a proteger Dios. Es más, las muchachas que están aquí, el novio que vas a conseguir va a ser de ojos azules, bueno, si quieres, verdes, los que quieras, ¿no? Va a ser de 1.80 para arriba y va a ser como Pablo, políglota. No, o sea, le podemos pedir a Dios, claro que sí le podemos pedir. Pero que no estés recibiendo lo que le pides a Dios, no precisamente quiere decir que Dios esté ausente. Ni prueba su existencia o su existencia. Ni quiere decir que Dios te ignore y no sepa de ti, que la recibas o no la recibas, la respuesta a esa oración. Es peor que yo me dé cuenta, pero cuando Pablo está hablando aquí de 3 ocasiones distintas, o sea, en la mañana cuando vio el aguijón, o sea, iba a decir aguja, pero es ¿qué estaba diciendo? La espina, gracias. La espina, dijo en la mañana, Señor, en el desayuno, por favor, quítame esta espina, que podría hacer que los ojos se le desorbitaban al apóstol Pablo, han sugerido. Otros decían que sufrían de episodios de epilepsia, eso decían el apóstol Pablo. Algunas cosas peores como el azote del demonio, porque un mensajero de parte de Satanás que lo abofetee, seguramente viene el demonio y se le mete y es poseso, o sea, es contradictorio lo que estoy diciendo. Eso es lo que han llegado a decir. La verdad es que no sabemos, pero hay una pista. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, que aquí está escribiendo a los Corintios, de las iglesias que él fundó, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pista. Pablo seguramente tenía que escribir grande
dibujar las letras, porque cuando ya no ves, como tu servidor no veo, tienes que dibujar las letras y hacerlas más grandes para poder saber qué estás escribiendo y leerlo. Esa es una pura especulación, de acuerdo a lo que Gálatas ofrece como un poco de luz. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Así que esto no fue una petición casual que Pablo hiciera a Dios: Señor, quítame la espina, O sea, 3 veces, no, está bien, ya no pido más. No fue así. Fueron grandes episodios y temporadas de su vida, como cuando regresa aquel anhelo y aquella petición difícil que tú le estás haciendo a Dios, y que llegan momentos cruciales, críticos, donde tu voluntad con la vida se cruza y dices: Dios, por favor, tú sabes que necesito en este momento, tú lo sabes. Y Dios dice: no, es un no por respuesta. Y eso determina que Dios exista o no. Y es cuando algunos comienzan a enojarse con Dios, y como hizo Job en algún momento, y que escriben sus amigos Elifaz o cualquiera de esos 3 que eran sus amigos, ¿qué? ¿Es sabiduría contender contra el omnipotente? O sea, ponerte al tú por tú con Dios y decir: Dios, estoy enojado contigo, así que ya no voy a orar, no creo en ti. Dice: hey, ya tengo tu atención, qué bueno que me estás hablando, aunque sea enojado. Porque en la Biblia hay muchos personajes que incluso cuando Dios les preguntó, Jonás, por ejemplo, ¿te enojas, Jonás? Híjole, Jonás le contesta a Dios como lo que estaba viendo Dios: sí, mucho, hasta la muerte. Y casi le veo brincándole los cachetitos, y tenía, ¿no? Hasta la muerte. Y le iba a dar un síncope allí. No sé. Bueno, hay personajes así, que yo no me enojo a ese extremo, Pregúntenle acá: soy tranquilo, sedoso, sumiso. Claro, es mi esposa, por cierto, Tenemos episodios donde estás triste, te preguntaría a Dios: sí, estoy triste, pero hay una forma de estar jaloneándose con Dios y decir: no quiero creer en ti, Dios. Y Pablo nos lleva a la delantera, porque después de haber orado 3 episodios largos de su vida, miren cómo le responde Dios en 2 Corintios 12:9. Pero Él me ha dicho. Yo no estoy diciendo que hoy Dios te diga algo y que tú lo escuches, no estoy diciendo eso, Y si alguien te dice eso, yo me apartaba de él, porque Dios ya no trabaja así, te lo puedo decir francamente. Pero Pablo nos lleva a la delantera porque tiene una relación tan especial con Dios, que Dios le contestó y le dijo, de alguna manera, lo que le dijo no le va a gustar a Pablo, pero tuvo una respuesta fehaciente, o alguna forma fuerte, o en alguna manera clara para su vida. Pero él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente. Punto. Con mi gracia tienes más que suficiente. O sea, va más allá de lo que tú necesitas. Así que lo adecuado, lo suficiente, lo necesario, de acuerdo a la gracia. ¿Qué significa? Que cuando estás en medio de problemas, la gracia, para poder seguir caminando, hará que pongas un pie delante del otro y otro pie delante del otro, y mantenerte caminando y caminando y caminando. Esa es la gracia de Dios, que cuando sientes que te desfalleces o te desvaneces y que caes, viene una fuerza y un vigor que dices: bueno, yo sí creo en Dios, yo sí sigo a Dios, yo veo que el panorama es difícil y que las cosas a mi alrededor no han cambiado en nada. Le he pedido a Dios, no 3 como Pablo, más episodios y temporadas de mi vida. Sin embargo, las cosas siguen igual, y por lo tanto me viene esta fuerza que yo no entiendo, esta creencia que yo no comprendo, y esta manera de gozo y de alegría que es completamente loco para todos los que te rodean, porque algunos pueden llegar a decirte: pero ¿cómo es posible que después de puntos suspensivos perdiste a tu hijo, o te divorciaste, o te robaron el coche, etcétera, después de puedas estar tan contento, tan contenta? ¿Cómo es que no reniegues de Dios? ¿Cómo es que sigas adelante? ¿Cómo es que tengas que aguantar la crítica, incluso de los que se dicen que creen a Dios y te han caído encima como los que no creen en Dios, y tú sigues adelante? ¿Cómo es posible? Solo se explica desde el punto de vista de la gracia de Dios. Así que, pero Él me ha dicho, completemos el versículo. Me quieren ayudar aquí los presentes para que lean también: con mi gracia se perfecciona
en la debilidad. Así que Dios va a llevar a cabo una obra completa, madura, suficiente, y eso significa maduro, que está dando gracia para poder hacer frente a esos episodios duraderos, que no es un momento de una fe, de esos espasmos en donde tuviste un momento de fe y lograste que Dios te diera el coche, o que tu novia te diera el sí para casarse, o que tu jefe te promoviera. Tuve la fe, le pedí a Dios. Así es. Miren, perdónenme, y a algunos no les va a parecer lo que voy a decir, pero pues así son estas cosas. No tienen derecho a pensar diferente. Como los productos milagro. Tómate esto y wow, o sea, lo máximo. Y pasan los años y resulta que el noni, o que puedo decir otras cosas, y producieron ciertas, pero de momento, wow, fue lo máximo, productos milagro. Yo honestamente, como pastor les digo, y con la vida que trato de llevar, de depender de Dios y tener una vida objetiva que tiene bases para lo que dice, no creo en casi absolutamente nada de eso. Algo científico, algo probado, hablando de medicamentos, claro, eso está científicamente probado y está probado, o sea, ha habido una prueba, otra prueba, y se han medido bajo un laboratorio los resultados y cosas de las cuales algunos no están de acuerdo, ¿no? En animales, por ejemplo, hablando de los medicamentos, productos milagro, no lo creo. Es más o menos como la cultura de los cristianos que dicen, es que Dios me tiene que hacer este milagro. Pues Dios puede hacer milagros, pero que tiene otra vez la fe nuestra atada al cuello de Dios para lograr que Él haga lo que nosotros decimos, eso lo dudo mucho. Tiene que ver con la voluntad de Dios y no solamente nuestra petición. Así que a lo mejor tú quieres ser el líder del año, o el escritor del año, o el artista del año. Nadie casi quiere decir el papá del año, la mamá del año, la esposa, el esposo, los hijos del año, ¿verdad? Bueno, Dios está detrás de todo eso para que vayamos a grandes conquistas y tengamos grandes éxitos, pero algunas veces Dios dice no por respuesta. Y yo diría que más de algunas veces Dios dice no por respuesta. Y ahí tenemos la explicación, tal vez en lo que sigue, de lo que va a venir en nuestro futuro, de las respuestas que Dios dice no. O allí tenemos la explicación de lo que fue en nuestro pasado, de por qué Dios nos dijo no. O allí podemos ver la advertencia de cómo son las cosas delante de Dios para entender que a veces la esperanza, la fe, el consuelo de Dios se hace presente a través de su gracia, y esa es la explicación del por qué no hemos recibido lo que queremos ahora mismo recibir. Y yo quiero intercalar este pensamiento muy mío, muy pastoral. A veces no estamos listos para recibir la bendición. Déjeme corregir lo que estoy diciendo. Eso decía hace 10 años, ahora ya le aumenté. No solo a veces no estamos listos para recibir la bendición. A veces no entendemos y desperdiciaríamos lo que Dios nos está preparando porque no tenemos la actitud correcta para recibir la bendición. Y por eso no vienen las bendiciones de Dios a nuestra vida, porque estropearíamos nuestra vida más que beneficiarnos con lo que Dios nos quiere dar, porque no tenemos la madurez para entender cómo quiere Dios que tratemos con esos 3 millones de pesos que Dios te quiere mandar. ¡Wow! Y no entendemos que este no es el momento para tener novia, sino para estudiar. Y aquí en este momento tienes que trabajar y conquistar una reputación antes de obtener. Y sobre todo en el ámbito espiritual, hablando de los pastores, que deberíamos tener respeto por el pastorado y por las iglesias, que no son como palomitas en un horno de microondas, ¿no? Otros temas. Perdónenme aquí por la teología que estoy metiendo en esto de cuando Dios parece estar ausente, cuando Dios parece no estar atento, cuando Dios parece no ayudarme. Y todo esto es una realidad que frustra a la mayoría de nosotros, y que solamente el mostrar debilidad hace que Dios pueda mostrar su poder. Solamente si yo muestro mi vulnerabilidad, Dios es que va a mostrar su blindaje. Que si yo muestro mi dependencia, Dios está listo a entrar en la acción y ayudar en todo. Pero que mientras yo me mantenga lejos de Dios y forcejeando con Dios, no podré poder experimentar el poder y la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que según a los Corintios 12:9 dice, por eso, con mucho gusto, Pablo, cambiando su pensamiento y viniendo de alguien que lo habían perseguido, que había estado en camino de ladrones y pecadores, en naufragio muchas veces, azotado por los de su nación, por los de no su nación, también como náufrago
casi pierde la vida, pero fue hecho preso más de alguna ocasión y tuvieron que bajarlo con una canasta para que en una celada no le echaran mano y lo decapitaran. Finalmente murió decapitado el apóstol Pablo, pero él tiene toda la autoridad para saber lo que es vivir la gracia de Dios y de dónde viene nuestra competencia. Por eso, dice Pablo, por todo lo que yo he sufrido, por saber la voluntad de Dios, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades. Este es un camino que no escogemos normalmente, ¿verdad? ¿A quién le gusta mostrarse débil? Y Pablo está diciendo, me voy a jactar, pero en mis debilidades. Razón, para. Fíjense, nada más noten allí, para. Eso significa esa preposición hacia dónde se dirige la acción del verbo. Bueno, no es clase aquí de redacción, pero así es, ¿no? La partícula para indica hacia dónde se dirige la acción del verbo, para que el poder de Cristo repose, habite, esté, me embista, me llene, esté sobre mí. Requisito, ser débil para tener el poder de Cristo en nosotros. Así que cuando tú reconoces que Dios tiene un plan para ti, es como un intercambio de la voluntad de Dios para vivir lo óptimo, lo mejor, lo plus. Tu plan, tu batallar, tu esfuerzo, tu ahínco, tu entrega podría ser, es encomiable, es plausible, es correcto. Dicen los chavos, ¿y qué está diciendo el pastor? No sé, son las últimas palabras que me dijo hace rato Caro que dijera en este momento, pero te puedo decir, eso es que tú te estás esforzando y que es digno de decir, qué bueno que te esfuerces para echarle ganas, qué bueno. Pero el asunto es que o peleas tú por ti mismo o Dios saca la cara por nosotros, o Dios entra por nosotros. Por esto, dice en 2 Corintios 12:10, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones de toda su experiencia e historia de servicio a Dios, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Ahora, el paréntesis lo abro y lo cierro rápido. Rompe con el esquema del cristianismo tradicional, en donde si te está yendo mal, es porque te estás portando mal, es porque el pecado está sobre ti. Estamos hablando del apóstol Pablo. Es Pablo el apóstol el que está sufriendo. Es Pablo el apóstol el que está en privaciones, persecuciones. Es Pablo el apóstol comisionado para hacer la obra de Dios. La obra de Dios. Y sin embargo tiene que vivir estas cosas. Porque se trata del plan de Dios. Y esto es algo más grande que nosotros mismos. Se trata de Dios, su obra, el reino, la eternidad, la vida espiritual de las personas. Y esto es una batalla espiritual. Por eso Pablo dijo que de parte del diablo, un mensajero que lo abofetee. Es una guerra espiritual. Pero la mayoría de nosotros parece que estamos en todo, menos en la guerra espiritual y conscientes de eso. Así que cuando Dios parece ausente, tenemos que pensar como Pablo. Cuando Dios parece distante, cuando Dios parece que no ayuda, entonces, pues cuando soy débil, dice el versículo 10, entonces soy fuerte. Si en esta debilidad me quedara, ganaría todo, el poder, la fuerza de Cristo. Pero si me sobrepongo a vivir una vida cómoda y no me muestro débil delante de Dios, Dios no puede llenar mi copa, Dios no puede hacer rebosar mi regazo. Dios no puede darme de su gracia porque estoy lleno de mí mismo y de mi orgullo. Cuando Dios parece distante, cuando Dios parece que no entiende, que llega tarde, que no ayuda, realmente Dios está en control de todas las cosas y está tratando con nosotros para reconocer nuestra debilidad y que de ahí necesitamos de Él. Así que vamos a establecer 4 cosas claras para terminar en este segundo episodio de cuando Dios parece ausente, o cuando Dios parece no importarle, o cuando Dios a nosotros nos parece que no ayuda. Número 1, tenemos la facultad de pedirle a Dios que quite nuestras espinas. O sea, es válido pedirle a Dios. Nada más que aquí las espinas no van a decir que desaparezcan personas, eso es otra cosa, ¿eh? No pidan, ¿y por qué Dios no te los llevas? Alguno decía, Señor, es que llévatelo o te lo mandamos. O sea, no digan nada de eso, ¿no? Quitar espinas, estás hablando de cosas que te estorban, que te incomodan, que te limitan, que te dañan, que no te gustan. No, de eso estamos hablando, de anhelos del corazón. Eso es correcto pedirle. Lo que no esté bien, que te cause esa incomodidad, hay que pedirle a Dios. Pero entonces Dios tiene la facultad de decir no. Dios puede decir no.
Así que ni nuestra posición con Él, ni nuestra gran fe va a hacer que exijamos o que obliguemos a Dios a dar un sí. Algunos dirían, vamos a hacer que... No, hagamos una cadena de oración, pero se necesita más que fe para que Dios haga su voluntad. Se necesita su voluntad. Eso es lo que se necesita, que Dios quiera. Por eso es bueno, no mi voluntad, sino la tuya. Y nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, a quien deberíamos abrirle el corazón y entregarnos a Él y permitir que nos perdone, que nos salve y que nos reconcilie con Dios. Él en el huerto del Getsemaní, en vías de obtener nuestra salvación, sudando sangre, abandonado por los suyos y además asestado con los demonios, haciendo que tal vez muriera por el estallido emocional que pudiera tener antes de llegar al azote, antes de llegar a la cruz. Allí dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero como entendía el poder y la voluntad de Dios más allá que el hecho de no sufrir, que el hecho de no vivir, que el hecho de no obtener o de tener, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí está una distancia, un espacio entre tu voluntad y la voluntad de Dios, que recorrer este espacio para llegar y decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Híjole, eso es lo que más cuesta. Por eso a mí me da miedo decir, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieras. Porque yo sé lo que yo quiero, porque yo sé en dónde me gustaría estar, pero cuando tú dices, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú, entonces es hacer a un lado tus planes y dejar que los de Dios se lleven a cabo, pero que en verdad se lleven a cabo los planes de Dios. Por eso Dios tiene la facultad de decir no, también como la facultad de decir sí, pero también tercero, Dios puede elegir mostrar su poder en el escenario de nuestras debilidades. Ya les decía, qué bonito sería decir, mi título, ya ven en el Facebook, ¿no? En Instagram o en cualquier red social, aquí está mi título, gracias mamá, gracias papá, y ay, con el birrete aquí de este lado, ya no acá, ahora para acá, y la toga y todo. Ese es otro facto, ¿verdad? Aquí está mi diploma. Bravo. En italiano si lo quieren, bravissimo, ¿verdad? Bravo, bravo, bravo. Pero ¿qué tal si Dios quiere que no puedas obtener un diploma? No porque no estudies, porque en tu casa no tuvieron ni siquiera para pagar la colegiatura de cada año y tuviste que trabajar desde los 8 años vendiendo periódico, yendo a un lugar a las 4 de la mañana a recogerlo y a cargar ese bulto de 200 periódicos, un chavito así bien chiquito a cuestas y llevarlo y luego repartirlo y terminar ahí a las 12 del día de repartir el periódico y de ahí irte a la escuela. Y decir, no, te dormiste en la escuela porque estabas bien desvelado. ¿Qué tal si Dios quiso que tú vivieras eso y ahora eres un muchacho, un adulto que tiene su casa, que tiene sus hijos, que todo está estable? No eres rico, no tienes el diploma, pero estás bien. Tienes a los tuyos, tienes el amor de tu esposa, el amor de tus hijos, el amor de tus familiares, tienes el respeto de tus vecinos, eres una persona de bien. Y ojalá que ya no te tengas que levantar a las 4 de la mañana a repartir 200 periódicos, ojalá. Que te levantes a las 8:30, está bien, ¿no? A las 8:30 de la mañana. Y dices, tengo un trabajo normal, agarro mi carrito y ando de Uber. O sea, cuídate, pero qué bueno, ¿no? Gracias a Dios. Así que Dios puede elegir mostrar su poder en el escenario de tu debilidad, de mi debilidad, de nuestra debilidad. Entonces, ¿qué te impresiona más? ¿Un milagro instantáneo, paz, o una vida de gracia sostenida? ¿Qué te impresiona más? ¿Qué es lo que está más acorde a Dios y su voluntad? Y por cierto, hay gente que siguiendo a Dios sin su voluntad ha conquistado cosas increíbles, pero no es la ley para todos los creyentes en Cristo Jesús. Y número 4, y por último, no puedes experimentar la gracia sustentadora de Dios mientras te resistas a su voluntad. Yo creo que el desierto donde estamos metidos, sequía, gracias, donde estamos metidos, y la manera de languidecer, o sea, de chupar tu vida espiritual y física, se debe a esto. Se debe a que no hemos estado realmente rendidos a Dios. Y hablo de los creyentes en Cristo Jesús. Si tú no eres creyente en Cristo Jesús, esto no es para ti, esto es para los creyentes, ¿eh? Los que decimos que creemos a Dios, en Dios y que lo seguimos, y luego surge el ego y el orgullo. ¿Y se acuerdan qué le dio Dios a Pablo para que no subiera el ego y el orgullo?
una espinita que lo abofeteara, dice Pablo, de parte de Dios. Para que no sea necesario traer más de las espinas que ya traemos, deberíamos ser suficientemente humildes y experimentar la gracia sustentadora de Dios. Y entonces tendríamos una vida más acorde, más tranquila, no tendrías colon irritable, no habría colitis, no habría depresión, no habría ansiedad, no habría pleitos matrimoniales, no habría jaloneos familiares, no habría nada de eso. Porque aunque tuviéramos problemas externos que tienen que ver con las circunstancias, nosotros estaríamos bajo su voluntad y tendríamos la gracia sustentadora que nos hace tener esa fuerza extraordinaria, ese paso delante de nosotros y ese vigor para mantenernos, a pesar de todo, en forma y hacia adelante. Resistir su voluntad es resistir su gracia. Estar con Dios, es sabiduría, contender contra el omnipotente, no sería perder, pero cuando cedemos, entonces ganamos. Y ahí lo que la gente dice, yo lo diría aquí en este contexto, a veces cuando pierdes, ganas. Y con Dios, cada vez que pierdes, siempre ganas. Esto no tiene que ver con economía, tiene que ver con armonía. Dios, su palabra y la vida espiritual. Así que se trata de decirnos no a nosotros mismos y por último entonces pensar que la gracia sustentadora de Dios comienza con no mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Quieren repetirlo conmigo? No mi voluntad, sino que se haga la tuya. La gracia sustentadora entonces comienza. Primer paso, no con mi voluntad, sino con la tuya. Las personas con fe sólida, las personas con fe de veras, esos cristianos bonitos que todos conocemos, todos nosotros, que tú y yo ya hemos llegado a admirar, son ese tipo de cristianos. Perdieron un hijo y están confiando en Dios y están completos, se ven llenos. No tienen un auto que quisieran, están conformes, con contentamiento, no con conformismo, con contentamiento. Tienen elementos para salir adelante, sin embargo, no les ha venido lo suyo y están esperando con paciencia. Y tú dices, yo quisiera tener ese tipo de fe. Se ven hasta bonitos, se ven como si su rostro estuviera maquillado todo el tiempo. Y dices, ¿cómo le hacen? Yo quisiera ser uno de esos cristianos bonitos. Y yo creo que esa es la meta de todos los que estamos aquí y poder preguntarnos de manera diferente cuando Dios parece que no ayuda. Entonces soy débil para que entonces repose sobre mí el poder de Dios y la excelencia de Dios. Para que el plan de Dios, que es lo más enriquecedor, llegue a mi vida, necesito decirme no a mi voluntad y sí a la voluntad de Dios. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que lo haga en tu vida, en mi vida, en la vida de nosotros y que lo haga en la vida de los tuyos? Que podamos decir, Señor, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque entonces reposa sobre mí tu poder. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos rogarte por nuestras emociones, que nos ayudes a controlarlas, por toda la frustración que lo que está alrededor nuestro a veces causa, que a veces para algunos será el punto de la desesperación, de ver que no colabora con nuestro plan, y en ese momento negarnos y entender que no se trata de nuestra voluntad, sino tu voluntad. Y que cuando nosotros pensemos que estás ausente, recordemos que nunca has estado más vigente que ahora, Señor. Y que cuando pensemos que no nos has ayudado, es que entendemos que tú tienes un mejor plan para nosotros. Y cuando inexplicablemente nos falten fuerzas para seguir adelante, podamos tener tu gracia y contar contigo, porque reconocemos que somos débiles, para que tu poder repose sobre nosotros y nos saque adelante inexplicablemente para nosotros, humanamente hablando, Señor. Ruego que lo hagas así en las vidas de todos y que si alguno aquí en esta reunión digital no ha puesto su fe en Jesús, que en este momento se declare como alguien insuficiente para lidiar con su pecado, insuficiente para llegar al cielo por sus propios méritos, pero también dando gracias de que su Salvador Jesús en este instante entra a su corazón y a Él le confía el poder ser fuerte para seguir adelante por tu gracia. Lo rogamos, Dios, en Jesús nuestro Señor. Amén y amén.